Vida e inspiración poética de Manuel Maples Arce, por Mireya Maples Vermeersch. Apoyo técnico, Patricia Franco. Técnicos informáticos, Peyton D. Anthony, Kevin Lublevec. Narración, Diane Forbes. Rochester Institute of Technology. Dedicatoria. A todos los padres y maestros formadores de futuras generaciones de escritores, a mis abuelos que ayudaron a formar el alma creativa de mi padre. Casa cercana a la parroquia de Papantla, donde nació el poeta Manuel Maples Arce el 1 de mayo de 1900. El nombre completo en la fe de bautizo aparece como José Manuel Felipe, pero solo usó el nombre de Manuel. Los padrinos fueron Matías Collado y Concepción Arce. Yo nací en un pueblo que era solo una villa. Una iglesia en un atrio rebañaba el lugar. Traspasaban el aire perfumes de vainilla. Mi madre ahí tenía sus galas y su hogar. El pueblo lejano en las semillas del tiempo. Agua fuerte de Leopoldo Méndez para el libro A la orilla de este río. Alegoría que muestra el nacimiento del poeta cerca del Tajín y su traslado 40 días más tarde a Tuxpan, donde su padre era juez. Niño Manuel Maples Arce, Tuxpan, 1900. Los niños Manuel y Adela, con su madre, doña Adela Arce, y su padre, el licenciado Manuel Maples Valdés. Fotografía tomada en la Ciudad de México a finales de 1903, rara ocasión en que el poeta sale de Tuxpan durante su infancia. Manuel Maples Valdés, abogado, juez y poeta veracruzano, padre del también poeta Manuel Maples Arce, quien nos deja estos versos en relación a la vida y muerte de su padre. De dudas y deseos entretejida, contemplé en los desnudos ramajes del invierno la claridad de vuestra vida declinar. Oh frágiles criaturas, oh padres de ceniza, un abrazo glacial en polvo os eterniza. Elegía paterna en Memorial de la Sangre. Poema 15 de septiembre de Manuel Maples Valdés. Selección primera y 10ª estrofa. Durante las fiestas patrias en Tuxpan había una preferencia por recitar este poema en el kiosco del parque. 1. Aquí frente al mar sonoro, a la margen de este río, con acrecentado brío, venid, cantemos en coro. Aquí la brisa que adoro refresque nuestra memoria al recordar la victoria de nuestros antecesores en el pueblo de Dolores en esta noche de gloria. 10. Y dentro de un año ostenta de nuevo tu patriotismo ante el altar del civismo con el fuego que te alienta, y en medio de la violenta perplejidad del gentío, haz que suene el canto mío entre la brisa que adoro, aquí junto al mar sonoro, a la orilla de este río. Preludio en la montaña del encino. ¿Qué misterio te lleva, linfa pura, para bajar curiosa a la llanura y volcarte en el mar de tu destino? Las antorchas alumbran el camino
que va al puerto, velera al voladura, finge a la noche leve veladura y fuegos de San Telmo en lo marino. El poeta y el río en Las semillas del tiempo. La segunda estrofa nos dice que las antorchas alumbran la población, algo que solo ocurre en la festividad local del Niño Perdido, y cuando la flota camaronera entra al río para refugiarse de una tormenta, los aparejos de pesca forman un bosque de velas que se cubren con la neblina nocturna. La referencia a los fuegos de San Telmo en el mar nos señala que hay emanaciones de fósforo, equivalente a lo que se ve en los cementerios, con lo cual se obtiene un ambiente fantasmal. Tuxpan, a principios del siglo XX, era un pequeño pueblo junto al río del mismo nombre. Las casas eran de madera y tejas importadas, y las mejores construcciones tenían pisos de mármol traído por los barcos como lastre. Contigo van mi alma y mi albedrío, mi afán, mi vida y mis desvelos, mientras que los marmóreos cielos duermen al fondo de tu cauce frío. El poeta y el río en Las semillas del tiempo. El poeta de niño jugaba ajedrez con su padre en el piso de mármol italiano que había en su casa. Al poeta no le gustaban las lecciones de piano, pero lo poco que aprendió le sirvió para reconocer la musicalidad de la poesía. Menciona Maples Arce la emoción que le producía oír el piano de su casa y también escuchar las flautas serranas de barro traídas por los indígenas al mercado de Tuxpan. A Maples Arce fue su padre quien le enseñó a versificar y a los 13 años escribió su primer poema en la biblioteca familiar. Como premio, su padre le compró un traje de adulto. Desafortunadamente no se tiene ese primer poema, pero sí está la foto con el traje. La casa del vigía estaba sobre la atalaya, detrás de la aduana marítima. Cerca se encontraba el embarcadero donde llegaban los botes que cruzaban el río Tuxpan, dando así servicio a Santiago de la Peña, la población situada al otro lado. También entraban lanchas que traían productos agrícolas y pesqueros, y esta actividad se sigue practicando en la actualidad. La casa del vigía de Tuxpan se localiza sobre una atalaya cercana al río. Esta construcción ahora queda dentro de la zona militar y sigue siendo un lugar estratégico, ya que desde ahí se domina todo el paisaje hasta el mar. Cuando el poeta era niño, esta construcción era de fácil acceso para los habitantes del pueblo. El vigía era un viejo marino que permitía a los niños mirar por el telescopio. Se alcanzaba a ver el faro, la desembocadura del río, además de la barra con las señales marítimas. Aguafuerte de Leopoldo Méndez para el libro A la orilla de este río. Los hermanos Manuel, Adela y Eduardo Maples Arce en 1906. Eduardo muere a temprana edad, pero deja una impresión muy honda sobre su hermano mayor, que siempre lo recordó y lo menciona en sus memorias. La muerte entra en la casa. Aguafuerte de Leopoldo Méndez. La cocinera le pone ceniza en la boca del niño Manuel
por haber pronunciado una palabra prohibida en el seno familiar. Aguafuerte de Leopoldo Méndez para el libro A la orilla de este río. En todo el país, el dictador Victoriano Huerta ordena la militarización de las escuelas. La primaria en Tuxpan siguió estas órdenes y los alumnos tuvieron que usar uniforme militar a pesar del calor tropical. Maplesar se aparece en la fotografía como abanderado de la generación 1913. Manuel Maplesarse y sus compañeros de sexto de primaria, fotografiados en el Parque Reforma de Tuxpan, 1913. Vista del muelle de Tuxpan con la torre de la parroquia que el poeta vio construir. Oigo el pulso latir de tus riberas, que la vida y la muerte me enseñaron. Forastero, crecí junto a tus eras, y tus aguas al mundo me llevaron. El poeta y el río en las semillas del tiempo. Aun cuando solo se trataba de remojarse en sus aguas, el río Tuxpan se convertía en fuente de inspiración para el poeta. Aguafuerte de Leopoldo Méndez para el libro de Maplesarse A la orilla de este río. A cada paso en nuestra vida cotidiana, el río estaba a la vista, y por eso me causa tanto deleite recordar los años de mi niñez, gratificada por su espíritu. Horas sin fin pasé en su fecunda intimidad. Él fue casi el único confidente de mis primeras fantasías poéticas. Ya cristalino o empañado espejo, a medida que avanza tu corriente, hundidos sueños por el cauce viejo, suman las sombras de aquel tiempo ausente, y me parece ver en tu reflejo los años que pasaron por mi frente. El poeta y el río en Semillas del Tiempo. El circo llegó a Tuxpan. Aguafuerte de Leopoldo Méndez para el libro A la orilla de este río. Todo es suave y vago, la noche mero halago, la mar pleno cantar, el mágico insondable que cuelga sus tesoros, tachado de meteoros, me clava el formidable mirar del ultramar. Serenata pueril en Semillas del Tiempo. El poeta ya viejo recuerda la casa paterna, sus moradores y las estrellas que su padre le enseñaba a recordar y piensa en el cometa Halley que vio en su infancia. Nos dice el poeta, con la ayuda de mi padre me ponía a descifrar aquella maraña sideral. Aguafuerte de Leopoldo Méndez para el libro A la orilla de este río. Maplesarse antes de cumplir los 9 años, Tuxpan, 1909. Oh estelar portento, amable serenata, el río va con lento señorío de plata. Un niño escucha atento la endecha estremecida que discurre en el viento y le embruja la vida. Serenata pueril en Semillas del Tiempo. El poeta niño busca nuevos horizontes y galopa en su rancho el Chovén, el cual la familia Maples pierde en el reparto agrario. Aguafuerte de Leopoldo Méndez para el libro A la orilla de este río. El Tajín, Veracruz. Tajín. Bajo abrasantes soles tropicales por el camino voy de la vainilla, absorto, con ojos sensuales,
descubro del Tajín la maravilla. Vallada de verdura reluciente, descorre su votiva gradería, y a los biseles de la luz poniente vuela la metafísica del día. El genio de su eterna fantasía, rayo o trueno de mitos coruscantes, ha vuelto a florecer a los viandantes. Ausentes están dioses y pinturas, pero desde el azul de sus alturas siento el duro latir de sus danzantes. Tajín en Las semillas del tiempo. Manuel Maples Arce, fotografiado en Jalapa, Veracruz, enero de 1914. En esta ciudad estudia un año y a finales de 1914 regresa a Tuxpan debido a la inestabilidad política durante la Revolución Mexicana. Maples Arce es el segundo en la primera fila, recibiendo entrenamiento militar en Jalapa, 1914. Debido a los movimientos armados de la época revolucionaria y además a la presencia americana en el puerto de Veracruz, el joven poeta tuvo que interrumpir sus estudios.